nombre y su correo ahí en el chat. Pastor Vicente Ulloa, ¿puede dirigirnos en la oración para iniciar esta última sesión? ¿Cómo no? Para que el buen Espíritu de Dios nos guíe. Amén. Oramos. Amén. Te damos gracias, amado Señor, por esta oportunidad más que tenemos de seguir aprendiendo. Estamos muy contentos de la gracia que ha descendido sobre nosotros a través de las enseñanzas todos estos lunes. Pedimos, Señor, tu unción sobre el doctor Samuel Pagán, que tu Espíritu Santo le ilumine y también nuestro entendimiento sea iluminado por tu Espíritu Santo para asimilar toda la enseñanza, para guardarla en nuestro corazón, por sobre todas las cosas, para ponerla en práctica y para enseñar a otros y edificar el cuerpo de Cristo. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Vicente. Siempre ahí en todas las instancias académicas o de perfeccionamiento, siempre se inscribe y de verdad es un referente, de verdad, Pastor Vicente, es un referente de aquellos que quieren, a pesar de que ya tienen su iglesia establecida, ya han desarrollado muchos ministerios, pero ahí están, siempre a los pies del maestro para aprender. Así que saludo, Pastor Vicente, a su familia y a la hermosa congregación, muy hermosa congregación allá, que siempre nos acoge. Sí, la familia está escuchando, están todos aquí al ladito escuchando. Sí. Saludos para todos. Saludos para todos. Sí. Saludos para todos. Doctor Samuel, entonces le dejamos a usted para que esta sesión la inicie. Bueno, déjeme comenzar con una cita del Quijote de la Mancha, de una afirmación de Cervantes. Recuerden que cuando llega el capítulo final de Don Quijote, Cervantes redacta el capítulo final y pone una nota interesante que dice: como todas las cosas buenas de la vida se acaban, Don Quijote enfermó y enfermó de muerte. Bueno, aquí nadie está enfermo, pero las cosas buenas de la vida, la experiencia buena que yo he tenido con ustedes, hoy culmina. Y quisiera reafirmar varios objetivos que hemos tenido, por un lado desde corte metodológico y por el otro del corte temático. Yo creo que yo estoy refiriéndome y estoy dialogando con estudiantes, con maestros, maestras de escuela bíblica, con profesores de la universidad, y estoy reiterando, ustedes saben que lo que yo me dedico es a traducir la Biblia y escribir, ¿verdad? Enseñar en la Tierra Santa, y le estoy enseñando a todos mis grupos que todo proceso educativo desde la perspectiva cristiana tiene que tener primero el componente de la edificación y el desarrollo del cuerpo de Cristo. No se aprende en el entorno cristiano, no se aprende bien si no hay un proceso de edificación, no hay un proceso de crecimiento espiritual, no hay un proceso de desarrollo de la fe. Y uno de los propósitos de este curso ha sido, primero, edificarles, porque con el proceso de edificación podemos crecer en Cristo. Yo estoy consciente que estoy hablando a profesores y yo también. O sea, si no crecemos en Cristo, no importa el nivel espiritual donde estemos, ahí mismo comenzamos a decrecer y comenzamos a morir. Todo proceso educativo, número uno, tiene que tener como finalidad metodológica edificar la iglesia, edificar los seminaristas, edificar los líderes. Ese es el primer objetivo. Y el segundo, en un grupo como ustedes, es brindarle temas para que puedan predicar y enseñar. Quiere decir que todo proceso educativo, en primer lugar, desde la perspectiva metodológica, tiene la finalidad de edificación del cuerpo de Cristo, pero como son líderes, no solamente quiero edificarles, sino darle temas que puedan utilizar, que puedan desarrollar, que puedan explorar, que puedan crecer, hacer crecer y desarrollar en el nombre del Señor. Esas son las finalidades de este curso por el carril metodológico. Por el carril temático, he sido reiterativo y he vuelto a repetir de que los mensajes y los milagros de Jesús de Nazaret
son dos caras de una misma moneda. No podemos hablar de los milagros sin descubrir que hay implicaciones educativas en los milagros, y no podemos hablar de las enseñanzas sin descubrir que hay implicaciones milagrosas en sus enseñanzas. Y cuando descubrimos milagros y enseñanzas, es en ese momento que descubrimos que son dos caras de una misma moneda, y que se presenta, cuando se presentan de esa forma, un ministerio de Jesús complementario, un ministerio integral, un ministerio amplio. En broma y en serio, les dije uno de los primeros días que hay iglesias el día de hoy que dicen, lo mío es la enseñanza. Y otras iglesias que dicen, no, lo mío son los milagros. Ese acercamiento unilateral no le hace justicia a los evangelios, ni le hace justicia al Jesús de Nazaret que nosotros vemos en la Escritura. Cuando hablamos de milagros y mensajes de Jesús de Nazaret, además le indiqué que Jesús, de acuerdo con los evangelios, enseñaba en por lo menos tres formas: discursos, sermones, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, las bienaventuranzas, los grandes yo soy, etcétera, a través del discurso. Segundo, a través de las parábolas, que hace 2 o 3 semanas estuvimos, y recuerden que estudiamos las 3 parábolas del capítulo 15 de Lucas: la oveja perdida, la moneda perdida y 2 hijos perdidos. Y cuando algo se pierde en el reino, Dios no se detiene hasta encontrarlo, y la gente de Dios tampoco se detiene hasta encontrarlo. Recuerden que el reino es el tema principal de las parábolas de Jesús de Nazaret. Quiere decir, sus enseñanzas, discursos, parábolas, pero también les dije que utilizó las oraciones para enseñarnos. Y en las oraciones se incluyen los grandes temas prioritarios de la predicación y de la enseñanza de Jesús de Nazaret. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios como Padre, venga a tu reino, el reino como tema teológico fundamental, hágase su voluntad, la voluntad divina como componente individual prioritario, el perdón, perdona nuestras deudas. Es decir, que las oraciones y el estudio de las oraciones ponen de relieve los temas más importantes de Jesús de Nazaret, porque uno no ora por trivialidades, uno ora por lo importante. Quiere decir, y estudiamos la primera vez, que las oraciones revelaban ese componente de Jesús de Nazaret. Por lo menos 3 formas de orar, de enseñar. Pero hay 4 formas de milagros. Sanidades, tuvimos la semana pasada, hoy vamos a discutir otro milagro de sanidad, liberación de demonios, resurrección de muertos y milagros sobre la naturaleza. Y cuando hablé de los milagros de Jesús, recuerden que les dije que el Señor sanó a todos los enfermos que se encontró, liberó a todos los endemoniados que se encontró, resucitó a todos los muertos que se encontró, y cuando hubo un desafío ministerial extraordinario para él cumplir la voluntad de Dios, llevó a efecto milagros sobre la naturaleza para demostrar que en Cristo Jesús Dios se hacía Señor de la vida, Señor de la muerte, Señor de la historia, Señor de la tierra, Señor de los cielos, pero sobre todo, en el caso de los milagros sobre la naturaleza, Señor de la naturaleza. Es decir, que en nuestro estudio de Jesús de Nazaret, nosotros hemos penetrado el carril de las enseñanzas y el carril de los milagros. Y el día de hoy vamos a explorar un milagro singular en el Evangelio según San Juan. Yo quiero que ustedes sepan que Juan no llama milagros a los milagros, los llama señales, señales milagrosas, porque la señal tenía implícita una enseñanza, y uno descubre que en el Evangelio de Juan hay 7 señales milagrosas, y ya comenzamos a llamarnos la atención. 7, no eran 9, no eran 4, 7, el número de la perfección. Cuando estudiamos el Evangelio según San Juan, descubrimos que hay los grandes yo soy. 7 yo soy.
Entonces comenzamos a sospechar, hay algo detrás de esta enseñanza de Jesús de Nazaret. Descubrimos que en el Evangelio según San Juan hay dichos de misterio. El viento sopla de donde quiere y oímos su sonido, pero no sabemos de dónde viene, a dónde va. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Del interior surgen ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Es decir, dichos que uno entiende todas las palabras, pero cuando uno une las palabras, uno descubre que el mensaje es mucho más fuerte y más amplio de lo que las palabras dicen. Yo quiero que ustedes sepan que hay 7 dichos de misterio, 7 señales milagrosas, 7 dichos de misterio, 7 afirmaciones del gran yo soy. Y el Evangelio según San Juan lo presenta de esa manera porque el Cristo de Juan rompe los linderos del tiempo. De acuerdo con Mateo y con Lucas, Jesús de Nazaret nace en Belén de Judea. La historia del ministerio de Jesús, según Marcos, comienza con Juan el Bautista en el río Jordán. En Juan no. En Juan comienza en Génesis 1:1. Luego de esta pequeña introducción, vamos a ver la gran enseñanza de un milagro extraordinario en el Nuevo Testamento que vamos a discutir un poco el día de hoy. Yo quiero que observen y mediten en la reacción de los amigos y vamos a ver cómo el Señor nos ayuda el día de hoy en esta enseñanza. Por favor, pastora, profesora, vamos a poner el video para poder disfrutar las cosas buenas, grandes y nobles que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Video, por favor. Saludos cordiales. Comenzamos de esta forma la 4ª lección de este programa que se llama Los milagros y los mensajes de Jesús el Cristo. Comenzamos hace varias semanas hablando de que los milagros y los mensajes eran 2 caras de una misma moneda en el ministerio de Jesús de Nazaret. Y cuando comenzamos con los mensajes, le indicamos, por ejemplo, que los mensajes se llevaban a efecto en discursos, se llevaban a efecto en dichos breves, bienaventuranzas, pero también en medio de las oraciones. Y cuando estudiamos los mensajes de Jesús con las oraciones, estudiamos el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, donde exploramos el tema de que en el mundo vamos a encontrar aflicción, sin embargo debemos confiar, porque el Señor nos da paz. La segunda lección exploramos el tema de las parábolas, y en el tema de las parábolas analizamos el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, donde están las monedas, las ovejas, las monedas y los hijos perdidos. Y todo esto preambula el camino del gozo, el gozo cuando se encuentra una oveja, el gozo cuando se encuentra la moneda y ciertamente gozo en los cielos y la tierra cuando se encuentra un hijo perdido. La semana pasada exploramos también el tema de los milagros y vimos la implicación educativa de los milagros y vimos las enseñanzas asociadas con los milagros, específicamente con el milagro de la mujer que tocó el borde del vestido del Señor. El día de hoy proseguimos con los milagros en el capítulo número 5 del Evangelio según San Juan. Habla de un hombre enfermo por muchos años que el Señor descubre y lo sana. En el Evangelio según San Juan. En efecto, el Cristo de Juan no inicia su ministerio en Belén ni en la sinagoga de Nazaret, sino que Juan lo ubica fuera del tiempo en la historia cuando dice al comenzar el Evangelio de que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Para Juan, Cristo era el Señor de la vida y de la vida en abundancia, que manifiesta su poder sobre toda la existencia humana. Y sus palabras revelan esas características, esas manifestaciones extraordinarias de Dios. En efecto,
El Cristo de Juan es un Cristo extraordinario y maravilloso. Es un Cristo que se revela. El Cristo de Juan habla con autoridad y con virtud. Comunica poder y gracia. Sus palabras no eran para entretener, sino para transformar, redimir. Su mensaje no era superficial ni cautivante. Su verbo estaba al servicio de la esperanza y de la liberación humana. Escuchen el mensaje de Jesús en el Evangelio de Juan. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. La frase revela su conocimiento perfecto y su poder de percepción. El ser humano no puede esconderse de su mirada grata, amorosa, poderosa, penetrante y sabia. La gente no puede evadir sus ojos redentores. Los hombres no pueden ignorar su deseo de transformación. Las mujeres no son capaces de eliminar su poder salvador. Los niños y las niñas son objetos de su amor. Los ancianos, las ancianas, reciben su gracia bienhechora y maravillosa. El Señor nos ve, como vio a Felipe y a Natanael. Nos ve en el hogar y en el trabajo. Nos ve en la escuela y en la calle. Nos ve en el carro y nos ve en medio de nuestras realidades cotidianas. Nos ve cuando estábamos desorientados, cuando estábamos heridos, nos vio. Y cuando estábamos perdidos, nos vio. El Señor nos ve cuando estamos debajo de la higuera, es decir, nos ve cuando menos lo esperamos, cuando menos lo pensamos, cuando menos lo deseamos. El Dios viviente en Jesús de Nazaret nos ve. Y no solo nos ve, sino que penetra con su mirada en lo profundo de nuestro ser. Reconoció que en Natanael había un verdadero israelita. Lo identificó como un hombre de bien. El Señor sabe dónde está la integridad, sabe dónde está la moral, sabe dónde está la santidad, sabe dónde está la virtud, la misericordia, dónde está la fe. El Señor lo sabe muy bien. Sabe dónde está el perdón y el amor y la gracia y el esfuerzo, la dedicación, la misericordia, el poder y la paz. En efecto, el Cristo de Juan es extraordinario. Vio a Natanael en el anonimato de su soledad y además vio a Nicodemo y le dice con autoridad: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Las ideas de viento y de espíritu se transmiten con la misma palabra griega, neuma. Para Jesús, la gente de fe es guiada por el Espíritu como si fuera el viento, es decir, como la cosa más natural de la vida. El viento se mueve con libertad y también el espíritu. El viento quita las hojas secas de los árboles y los oxigena. Así hace también el espíritu en nosotros. Nos vivifica, nos renueva, nos restaura, nos fortalece, nos guía, nos orienta, nos apoya, nos oxigena. La gente nacida del Espíritu le permite al viento de Dios que lo mueva. No nos mueve el egoísmo, no nos mueve el engaño, no nos mueve la desesperanza, no nos mueve la amargura, no nos mueve la desolación, no nos mueve el odio, el rencor, el resentimiento, la revancha, la ingratitud, ni nos mueve el miedo. Nos mueve el espíritu de Dios. Nos mueve el espíritu de amor, el espíritu de perdón, el espíritu de misericordia, de paz, de gratitud. Nos mueve el Espíritu Santo que nos enseña el camino de la dignidad, la mismísima gloria de Dios. La enseñanza de Jesús a Nicodemo es que la gente de fe no se mueve de mal rato en mal rato, de problema en problema, de derrota en derrota, de dolor en dolor,
de mal comentario en mal comentario, de angustia en angustia. La lección que le da a Nicodemo es que la gente de fe se mueve de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. La lección de Jesús al famoso maestro de la ley es que el viento de Dios llega a nuestras vidas y llega a nuestros hogares y penetra lo más profundo de nuestro ser, llega más lo más hondo del alma humana, se anida en medio de nuestros sentimientos más ocultos, porque quiere ayudarnos a superar la lágrima, el cautiverio y el dolor. La iglesia le debe pedir al Señor que el viento de Dios la guíe. Yo le pido al Señor que el viento de Dios me mueva. El objetivo del viento divino es movernos de gozo en gozo, de triunfo en triunfo, de esperanza en esperanza, de victoria en victoria, de poder en poder para ver a Dios en Sión. El objetivo del viento y del Espíritu de Dios es darnos el poder necesario para enfrentar la adversidad de pie y con autoridad. El viento sopla de donde quiere, pues es guiado por la voluntad divina, no por la casualidad, no por el azar. El viento de Dios lo mueve la misericordia, el amor, el perdón, la gracia de Dios. El Cristo de Juan, en efecto, es particular, pues sus enseñanzas se producen con imágenes y simbologías extraordinarias. Muchos detalles tienen grandes significaciones espirituales. A Natanael lo vio debajo de la higuera. A Nicodemo le habló del viento y del espíritu. Y a la mujer samaritana le dio la palabra de la esperanza. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En el contexto de un diálogo íntimo y revelador, el Cristo de Juan confronta a la mujer samaritana con una verdad maravillosa. La adoración a Dios no es cualquier expresión humana. La adoración no es un acto superficial. La adoración verdadera incorpora lo más íntimo y preciado de las personas, el espíritu, y reclama el valor más serio de la humanidad, la verdad, que se fundamenta en la razón, en el intelecto, en el análisis ponderado. La enseñanza de la samaritana se relaciona con la expresión más profunda del alma humana ante Dios. La gente que adora se entrega a la voluntad del Espíritu y se fundamenta en la verdad. A la vez, permite el toque de Dios y también analiza toda la vida y la existencia humana. La adoración verdadera es espiritual y es cierta. Es emocional y es racional. Es íntima y es expresiva. Es individual y es colectiva. Es callada y es explosiva. En efecto, la adoración en espíritu y en verdad se da en el trueno, en el silbo apacible y en la manifestación del amor de Dios. La adoración espiritual y verdadera es cántico que bendice, poema que agradece, música que eleva, tonada que consuela, lágrima del alma y es alegría del corazón. La adoración en espíritu y en verdad nos hace mejores padres y madres, nos hace mejores hijos e hijas, mejores abuelos y abuelas, mejores músicos, cantantes, mejores miembros de la iglesia, trabajadores, mejores vecinos, mejores amigos, mejores colegas en el trabajo, mejores personas. La adoración en espíritu y verdad, de acuerdo con el Cristo de Juan, nos hace profetizar. Tan pronto el Señor le dio el mensaje del agua de vida a la samaritana, ella respondió: Señor, me parece que eres profeta. Ciertamente, el Señor es profeta, pues anunciaba la palabra del reino. Es profeta porque habla la palabra de la esperanza que penetra al corazón.
Es profeta porque habla con la autoridad de Dios. Es profeta porque habla con la virtud divina. La adoración verdadera nos hace bendecir con nuestras palabras. Nos hace profetizar. Nos hace anunciar la llegada del reino de Dios. El Cristo de Juan vio a Natanael en su ambiente diario. El Cristo de Juan le dio a Nicodemo la palabra del Espíritu de Dios que se mueve con toda libertad. Y el Espíritu de Dios y el Cristo de Juan se revela a la samaritana y le da el significado de la alabanza verdadera. El Cristo de Dios, de acuerdo con el Evangelio de Juan, no viene a entretener, ni viene a cautivar, sino que viene a redimir, salvar, sanar, formar, informar, reformar, transformar. El Cristo del Evangelio de Juan viene a darnos vida y vida en abundancia para que podamos exclamar de lo profundo del ser: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El mensaje fundamental del Evangelio de Juan es que el Cristo de Dios responde al alma humana, escucha el clamor de las personas, atiende a las necesidades de la gente y separa tiempo de calidad para los hombres y para las mujeres que tienen dolores profundos, necesidades especiales. El Cristo de Juan no tiene prisa. Está consciente que la razón de ser de su vida y ministerio es el ser humano en su necesidad. El Cristo de Juan es pausado, sobrio, dialogar, pues su objetivo es escuchar el clamor humano más íntimo y responder a la oración del corazón. Atendió a Felipe, a Natanael, respondió respetuosamente a Nicodemo, visitó a la mujer samaritana y además el Cristo de Juan visita a la gente en necesidad, particularmente a los enfermos. No se queda aislado en la comunidad. El Cristo juanino no es lejano ni remoto. No se queda ausente del pueblo y de las comunidades de fe. El Señor atiende a la gente, escucha sus oraciones, responde a sus clamores, mira sus dolores, oye las expresiones más íntimas del alma humana para responder a ellas, no conforme a lo que pedimos, sino conforme a sus riquezas en gloria. De acuerdo con el Evangelio de Juan, después de atender a Felipe y Natanael, a Nicodemo y a la samaritana, llega al estanque de Betesda, donde se ubicaban diariamente una multitud de enfermos que esperaban ser sanados. Diariamente llegaban allí. De acuerdo con el relato, en los 5 pórticos yacía una multitud de enfermos, particularmente ciegos, cojos y paralíticos. Allí llegaban los que no tenían esperanza humana alguna. Allí llegaba la gente desahuciada, la gente sin futuro. El Cristo de Juan se va moviendo continuamente hasta llegar donde está la necesidad humana más honda, el clamor más profundo, el dolor más intenso. Llegó donde estaban los enfermos, particularmente los que no tenían apoyo alguno para vivir, los que tenían una crisis existencial extraordinaria. Por ejemplo, los ciegos necesitaban algún lazarillo, los cojos bastones y apoyo. Los paralíticos necesitan de un buen grupo de amigos que los mueva y le lleven al lugar adecuado y deseado. Varios detalles son importantes en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Sin embargo, antes de continuar, debo decirle a mis estudiantes, a todos los que nos escuchan, que este es un texto que debe ser estudiado con juicio teológico y con virtud literaria. Esto que tiene complejidades. Hemos llegado a una narración bíblica que requiere sobriedad, inteligencia,
capacidad de análisis, buenas herramientas de interpretación, pero sobre todo, toda la ayuda del Espíritu de Dios. En primer lugar, el lugar se llama Betesda, que significa casa de la gracia. Los enfermos estaban en el lugar que los antiguos relacionaban con la misericordia y con las manifestaciones del amor de Dios. Los enfermos no deben estar en ambientes de tensión. Personas enfermas no deben estar en medio de hostilidades, ni en dinámicas de crisis, ni en contextos de desesperanza. Ya la enfermedad genera esa dinámica. No se necesita añadir más dolor a la gente enferma. El Cristo de Juan llega vestido de gracia, saturado de misericordia, fortalecido por el amor de Dios. El Cristo de Juan no tiene una oficina para atender a la gente necesitada, pues si realmente están enfermas no pueden llegar a esa oficina. El Cristo de Juan va llegando a lugares, a ciudades, a comunidades, a familias y a personas en necesidad. El Cristo de Juan y de los evangelios va donde están los enfermos, llega donde está la necesidad, atiende el dolor, responde al clamor. Y al llegar al estanque de Betesda, que en la actualidad está posiblemente en la iglesia de Santa Ana, en Jerusalén, hizo un análisis crítico de la situación. Había una gran multitud de enfermos que tenían su esperanza puesta en una creencia muy antigua. Pensaban que un ángel movía las aguas del estanque de tiempo en tiempo y que la persona que primero llegara al agua luego del movimiento quedaba sanada. Varias enseñanzas son importantes para Jesús. Quien sana no es el ángel. Además, para Jesús, las aguas no son mágicas, no son aguas benditas. Lo primero que hace el Señor es hacer una evaluación sosegada de la situación y la realidad. Había mucha gente en necesidad, pero la esperanza estaba puesta en ángeles y en agua, como en la actualidad. Aquellas personas esperaban en el ángel y en el agua bendita y no le pedían al Señor, que es el Dios de los ángeles y quien realmente mueve las aguas para que haya sanidad. El Cristo de Juan, el que llega donde está la necesidad, se percató que había mucha gente enferma, pero sus convicciones no necesariamente estaban puestas en Dios, que tiene la capacidad de manifestar amor y misericordia. Y para responder a ese clamor y a esa necesidad, el Señor va directamente a un enfermo que llevaba 38 años cautivo, enfermo, y que llegaba a Betesda a ver si podía ser sanado. Le pregunta: ¿quieres ser sano? La pregunta es fundamental. Y aunque no sabemos cuál era la enfermedad específica, como estaba en camilla, no tenía movilidad. Sabemos que padecía algún tipo de análisis que le impedía tener una vida independiente. Sin embargo, tenía capacidad de análisis. ¿Quieres ser sano?, le pregunta el maestro. Es decir, ¿quieres valerte por ti mismo? ¿Quieres vivir de forma independiente? ¿Quieres ser el autor de tu propio futuro? ¿Quieres ser el protagonista principal en tu vida? ¿Quieres vivir de acuerdo con tus decisiones? ¿Quieres dejar atrás el pasado, el dolor y la angustia? La pregunta fue de salud y de sanidad. La respuesta del enfermo fue de ayuda humana, de mendigar algún apoyo, de depender de algún sostén. El enfermo reveló la naturaleza y complejidad de su condición. Yo no tengo quien me lleve al agua en movimiento, porque soy muy lento. Mis amigos no vienen a ayudarme cuando más los necesito. Cuando llego al agua ya alguien se me ha adelantado. Yo llego siempre tarde. Yo siempre estoy aquí esperando, cautivo. Veamos lo más hondo del alma humana. Observemos el clamor más intenso. Yo no tengo quien me lleve.
no tengo velocidad. Es decir, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no tengo amigos, yo no tengo conexiones, yo no tengo futuro, yo no tengo recursos, yo no tengo mañana, yo no tengo esperanza. El mensaje del hombre enfermo en Jesús fue claro: yo no sirvo, yo estoy sentenciado a ser un infeliz. La mayor enfermedad de aquella persona no era su inmovilidad, sino que había perdido la esperanza. El dolor le había herido su autoestima. Los 38 años encamado le hicieron creer que ya no había posibilidades de cambio, que no había poder restaurador, que no había virtud sanadora, que no había disposición de liberación, que no había nadie interesado en su bienestar, que nadie lo quería, que nadie lo amaba, que nadie se preocupaba por él, que nadie le iba a dar la mano. Pensaba que su destino era ser una persona infeliz, cautiva, triste, desahuciada, amargada para siempre. El problema del enfermo de Bethesda es que estaba en el lugar adecuado, es decir, el lugar de la gracia, la casa de la gracia, pero había perdido la esperanza. Estaba al lado de las virtudes divinas, pero su dolor le impedía notar la misericordia del Señor, que es más alta que los cielos. Estaba al lado del poder que sana, pero su cautiverio le impedía ver que Dios escucha su oración, responde a su clamor, atiende a su congoja, que el Dios bíblico y el Jesús de los evangelios tiene el poder de romper sus cadenas. No hay cautiverio que no ceda ante el poder liberador del Señor. Los 38 años cautivos y enfermos son importantes en el relato. El número 40 y sus múltiplos en la Biblia significan una educación completa. 40 años en el desierto del Sinaí. 40 días de viaje de Elías por el desierto. 40 días y 40 noches de oración y ayuno de Jesús. 40 simboliza una educación completa, un periodo educativo fundamental. Pero el enfermo solo tenía 38 años de cautiverio, es decir, le faltaban 2, le faltaba algo. Y ese algo era lo que el Señor quería enseñarle. Para demostrar su poder sanador, el Señor le dice al enfermo: levántate, toma tu lecho y anda. La autoridad divina se puso de manifiesto. Levántate, toma tus pertenencias y prosigue tu vida. Incorpórate, toma tu existencia y vive feliz. Las sanidades no las dan los ángeles, no las producen las aguas benditas. La sanidad no es mágica. La sanidad es la respuesta de un Dios misericordioso a una enfermedad humana que hiere, que cautiva, que ofende la imagen de Dios. Le devolvió el Señor al enfermo la capacidad de valerse por sí mismo. Ya no tenía que esperar por sus amigos. Ya no tenía que mirar las aguas en movimiento. No tenía que tratar de ver el ángel. Su vida estaba al merced de la lágrima y del apoyo humano. Y ese dolor culminaba con la manifestación extraordinaria de la gracia de Dios en Cristo Jesús. El Señor lo sanó para que nada lo cautivara, para que nada lo amarrara, para que nada lo detuviera, lo desorientara, para que nada le impidiera ser feliz. Dios quiere la felicidad y la liberación de las personas. La felicidad no es tener ni comprar. La felicidad no es ganar ni perder. La felicidad no es acumular ni invertir. No es aparentar ni amedrentar. No es respirar ni moverse. La felicidad llega cuando nos valemos por nuestros propios esfuerzos, guiados por la misericordia y la gracia de Dios. La felicidad
que necesitaba el enfermo se manifiesta en el poder del amor, en el poder del perdón, en el poder del compartir, del celebrar, de ayudar. Y porque Dios dio por gracia lo que por gracia necesitaba el ser humano. Tan pronto fue sanado, el enfermo del estanque de Betesda desapareció. No sabemos qué le sucedió. La verdad es, sin embargo, que él mismo no sabía quién lo había sanado. Lo supo posteriormente. Lo que sí sabía con claridad es que ya no necesitaba visitar Betesda, es decir, la casa de la gracia, porque había recibido la visita del Señor de la gracia y el Señor de la sanidad. Cristo responde al clamor humano más íntimo en medio de nuestras condiciones y nuestras realidades. Cristo responde al clamor, visitó a Felipe y a Natanael, atendió a Nicodemo, dialogó con la samaritana y cuando llega al estanque de Betesda, sana a un enfermo desahuciado, porque la sanidad en Jesús de Nazaret, las sanidades en los evangelios no solamente tienen la virtud física, no solamente tienen la virtud de la liberación del cautiverio de la enfermedad, sino que le devuelve a la persona el poder de controlar su vida, proyectarse al porvenir con seguridad y con autoridad en el nombre del Señor. Para culminar e incentivar el diálogo, les indico lo siguiente. De acuerdo con el Evangelio de Juan, el Evangelio presenta a un Cristo que visita a los enfermos, un Cristo que atiende a las personas en necesidad, sin prisa. Y cuando el ser humano, de acuerdo con el Evangelio, responde y recibe la gracia de Dios, se detiene, respira hondo y es capaz de decir: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada arriba en los cielos y abajo en la tierra nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga. Bueno, ¿cómo quedaron? ¿Están vivos todavía? Déjenme añadir un detalle a este diálogo en lo siguiente. Y esto lo añado por los que no hayan preparado el sermón del domingo. Esto es importante. Noten que los amigos del que estaba inmóvil en el estanque de Betesda no eran buenos amigos. ¿Por qué él entendía que estaba enfermo? No vienen, mis amigos. Ustedes se imaginan la autoestima de ese hombre. Soy un infeliz porque no tengo buenos amigos. Ahora, el Evangelio indica que hay otro enfermo paralítico que también fue sanado por el Señor y que los amigos lo ayudaron. ¿Recuerdan el texto bíblico? Luego de un milagro de Jesús y un discurso, una de las parábolas, le traen un enfermo al Señor, un paralítico, trataron de meterlo por la puerta, estaba cerrado porque estaba lleno. Otro pensó, vamos a meterlo por la puerta de atrás. No pudieron. Trataron de meterlo por la ventana, no pudieron. Pero sabe Dios si eran chilenos y alguien pensó, vamos a amarrarlo. Vamos a amarrarlo y vamos a subirlo al techo. Y cuando esté en el techo, rompemos el techo. Después hablamos con el dueño. La casa no es de nuestra, pero hablamos con el dueño, ¿verdad? Para que no nos haga mucho daño. Que lo vamos a bajar, que cuando lo bajemos, el Señor se va a dar cuenta que está enfermo. En ese entorno, de acuerdo con el texto bíblico dice en griego que cuando el Señor miró, así dice el texto en la escritura, en griego, al ver la fe de ellos. Este es el único milagro en la Biblia que el que tiene la fe no es quien recibe el milagro, eran los amigos. Es decir,
que los amigos jugaron un papel protagónico en su proceso de sanidad y de liberación y de transformación. Y lo primero que yo quiero decirle a la gente es que yo quiero tener amigos así. Yo quiero tener amigos que me lleven, que me traigan, que me muevan. Pero sobre todo, yo quiero ser un amigo así. Ahora escuchen bien esto y con esto culmino para empezar el diálogo. Hay veces en la vida que para salvar a alguna persona, nosotros tenemos que amarrarla, subirla a un techo y bajarla para enfrentar la gracia y el poder de Dios. Hay personas que no se sanan si no los amarramos y los llevamos directamente al altar y a la virtud divina. Culminamos los mensajes y los milagros de Jesús de Nazaret con un milagro que tiene un mensaje extraordinario. Cuando la gente cae en las manos de Dios, Dios cae en manos de la gente. Ahora sí, profesora, ahora sí que podemos comenzar el diálogo en el nombre del Señor. Ok, doctor Samuel, sé que todavía algunos estamos, me incluyo, digiriendo varias ideas que en el, ¿cómo se llama? En el video o en lo que usted acaba de comentar en relación a estos dos amigos. Hizo la confrontación de estos dos amigos. Es interesante, por el sentido comunitario, no el sentido individual, de velar por el otro. Y eso es un mandato divino. Sí, y acuérdate que Jesús le dice a los apóstoles, de hoy en adelante, no les voy a llamar siervo. Sí. Les voy a llamar amigo. O sea, la amistad verdadera es parte de la construcción del reino. Y nosotros debemos buscar amigos así, pero también ser amigos así para bendecir a otras personas. Sí, justamente. Mire, para el diálogo se requieren, les recuerdo que ustedes pueden dejar preguntas. Solamente tenemos la pregunta de Ronnie. Ronnie, saludos. Empezaste bien, tú eres el primero. Déjeme buscarla acá entre tanto porque es Ronnie. Era si el versículo 4 del capítulo 5 era una interpolación. No, ese es un texto. Cuando ustedes estudian crítica textual del Nuevo Testamento, ese es un texto que aparece por primera vez en manuscritos antiguos en el siglo X de la era cristiana. Antes del siglo X no aparecía ese texto. Entonces, eso quiere decir que tenemos que estudiar un poquitito más. Y yo les recomiendo a la gente que no fundamente su iglesia en la iglesia del ángel que mueva las aguas, porque ese es un texto que está, ¿verdad?, muy tenue en la escritura. Es una narración muy hermosa. Sí sabemos que había una narración así en la antigüedad, pero no aparece en los documentos más antiguos. Por eso es que la nueva versión, cualquier versión de la Biblia moderna, tiene el texto en una nota marginal y explica esto que yo les acabo de indicar. Bueno, sí. mientras, gracias, doctor Samuel, mientras los hermanos ahí se escriben, recuerden, las preguntas son en la primera instancia para el aprendizaje. Una buena pregunta y usted tiene la mitad de la respuesta. Pero, doctor Samuel, una consulta. ¿Por qué Juan es tan enfático al dejar lo que usted acaba de mencionar, que la iglesia no centre su ministerio de sanidad en el ángel? ¿Por qué Magnífico. ¿Por qué Juan es muy enfático ahí y Mateo, sí, Marcos y Lucas no? Magnífico comentario. Recuerda que Juan se escribe 60 años, más de 60 años después de la resurrección, en los años 95, 96 de la era cristiana. Escribe tarde en la historia de la iglesia del primer siglo. Entonces, ya comenzaban a manifestarse las herejías, comenzaban a manifestarse las interpretaciones diferentes, los gnósticos comenzaron a desarrollar sus doctrinas. Entonces Juan quería destacar que no son las aguas benditas las que sanan, ni los ángeles protectores los que sanan, sino en la gracia de Cristo, porque siempre ha habido en la comunidad judía, la comunidad cristiana, en la comunidad del Oriente Medio,
un acercamiento así espectacular a los ángeles. No se dan cuenta que en hebreo, tanto en hebreo como en griego, la palabra ángel lo que significa es enviado. Y hay veces que el enviado viene volando, pero la mayoría de las veces viene con gabán y corbata y usa el metro y llega en su carro a la iglesia, porque el ángel es un enviado de Dios que trae el mensaje divino a alguna persona en necesidad. Gracias. Sí, ahí uno tiene que ver los momentos cuando se está escribiendo. Gracias, doctor Samuel. Magnífico, magnífico. Sí, gracias. La mitad que usted nos plantea, Leslie Villaseca dice, mientras los Leslie, demás se saludos. animan. Leslie, dice, si puedo contestar la pregunta, te recibo allá en Jerusalén, al lado del lago de la Galilea. Vamos a ver, Leslie. Bueno, Leslie Villaseca, ella es una alumna de Invi Petri, que es un instituto hermano de SER. Así que aquí además es mi alumna, yo la conozco, así que... Gloria a Dios, gloria a Dios. Leslie. Tiene que ser buena gente entonces. Sí, muy buena alumna, muy buena alumna. Dice, la amistad que usted nos plantea significa que en la oración de intercesión debemos plantearla desde la vereda de la amistad. Qué buena pregunta. Sí, sí, tiene ese componente. Recuerdan que cuando intercedemos hay una manifestación de solidaridad y de cariño y de apoyo y de ayuda. No lo había articulado como tú lo estás preguntando, pero tú estás en la completa realidad y en la completa verdad. La amistad puede ser el fundamento para la intercesión y la amistad puede ser para muchos el camino para llegar a la salvación, a llegar al evangelio. Solamente Dios sabe cuántos de ustedes han llegado por un amigo que le predicó el evangelio, o cuántos amigos suyos ustedes han llevado a la iglesia y ahora son parte del reino de Dios. Muy buen comentario, muy bueno, muy bueno. Acá dice José Ulloa. José, saludos. ¿Cómo se relacionan los yo soy con las señales de Juan? Algo usted lo mencionó que no eran las semillas, eran señales. Los discursos tienen que ver con señales. Creo que José Ulloa quiere ver esa pregunta. Muy buena. ¿Quién fue ese? José Ulloa. José, ya tiene el pasaje ya listo para Jerusalén. Muy buena pregunta. Recuerda que para Juan, el Evangelio de Juan se escribe no desde una manera biográfica. Recuerdan que uno ve Mateo y Lucas, primero el nacimiento, luego lo presentan en el templo, luego el bautismo, luego comienza su ministerio en la Galilea, el segundo itinerario es en Jerusalén y luego de Jerusalén viene la Semana Santa, luego la crucifixión. Uno ve todo de manera ordenada. El esquema de Juan es más teológico. El esquema de Juan, el Cristo de Juan no nace en Belén. El día 1 está con Dios en Génesis 1:1. Era el verbo y el verbo era Dios. Entonces, para Juan, el tema prioritario es la salvación de la humanidad, la transformación de las personas. Entonces, el milagro respondía a esa finalidad ulterior. La amistad respondía a esa finalidad ulterior. El discurso, por ejemplo, con la samaritana, respondía a esa finalidad ulterior. Quiere decir que el elemento soteriológico, el elemento de la salvación, ocupa en Juan un papel protagónico, en los otros evangelios también. Pero como Juan tiene este esquema teológico, uno lo nota desde el primer día. Por ejemplo, el primer gran discurso, la primera gran enseñanza en Juan es cuando el Señor le dice a Natanael: mira, antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas escondido en la higuera y nadie sabía de ti, ya yo te había visto. Había un intento salvador antes que él se percatara. Entonces, cuando tú ves Juan y tienes todos estos detalles y al final dice, el evangelista dice: discúlpenme. ¿Sabes yo si era chileno o puertorriqueño? Uno de los dos. Discúlpenme. Es que no podemos escribir todo lo que el Señor dijo e hizo. ¿Recuerdan el texto bíblico?
porque no cabrían en los papeles y en los documentos que se puedan escribir. Quiere decir que el elemento soteriológico no es un componente secundario en la narración evangélica de Juan, sino el elemento principal. Buen comentario y buena pregunta. Okay. Acá hay otra pregunta que une el antiguo con el nuevo. Dice Pastor Abraham Cruz, dice, si las aguas de Bethesda no sanaban, ¿cómo? Ahí hay una persecución. Si las aguas de Bethesda no sanaban, ¿cómo es que las aguas de Jordán sanaron a Naamán el sirio? Claro, porque no sanan ni las aguas a Naamán, ni sanan. Lo que sana es la fe. Lo circunstancial es que estaba ahí el agua, pero lo que sana es la obediencia. Ve y lávate a el estanque 7 veces, y entonces la obediencia generó la gracia y la virtud y el poder de Dios. Pero en el espíritu mismo de esa pregunta, con aguas, la gran pregunta que siempre la gente me hace es, si alguien no necesitaba orar en la Biblia, era Jesús, y oró continuamente. Y si alguien no necesitaba bautizarse, ¿era quién? Jesús, y se bautizó. Bueno, yo escuché un buen predicador y lo estoy repitiendo en América Latina porque creo que es interesante, y es que Jesús no necesitaba bautizarse, pero cuando se metió en el agua, con su presencia en el agua, santificó las aguas del mundo. Y porque Jesús se bautizó y santificó las aguas del mundo, los hermanos de las iglesias Asambleas de Dios en Chile, cuando bautizan, esa agua está gratificada por la misericordia de Dios de una perspectiva simbólica, y cuando bautizamos a alguien, lo hacemos en el nombre del Señor con la esperanza de que esa persona se convierta en un líder, en un predicador, en una persona de bien, en el nombre del Señor Jesucristo. Ok, gracias. Y en relación a la misma, a veces las leyendas se forman, pueden tener algún sentido de realidad. Christian Hazard dice, Pastor, ¿hay alguna evidencia de que hayan habido otros judíos sanados en ese estanque? Porque la leyenda por algo se creó. Claro, claro, muy buena pregunta. ¿Quién hizo esa pregunta? Christian Hazard. Pues tiene buen nombre y mejor apellido. Muy bien. O sea, mira, de algo salió que la gente iba allí. O sea, yo puedo explicar por qué las aguas se movían. Yo puedo explicar por qué había movimiento en las aguas, porque es un estanque, era como un pozo, y el agua llegaba al borde del pozo. Pero una vez al mes, cuando la nube, la luna se mueve en su acción, la marea sube. Y al subir la marea, desborda el límite del agua y se crean burbujas. Pero eso yo lo puedo explicar el día de hoy porque conozco todo el movimiento, ¿verdad? Pero en esa época, de momento veían burbujas y decían, esto fue un ángel que lo tocó. Ahora, ¿se sanó alguien allí o no? Lo más probablemente que sí. Porque si no, no van ahí. Alguien tiene que haberse sanado. Entonces, iban allí. ¿Y por qué se sanaban si el agua no sanaba ni el ángel sanaba? Sanaba la misericordia de Dios. El único que sana es Dios. Y a veces ve una necesidad, aunque la gente ore al revés y no sabe cómo empezar la oración, ni sabe cómo terminar, pero la misericordia de Dios es más alta que los cielos. Y ve una persona en necesidad, pues no le pregunta, mira, tu oración no quedó bien, no te voy a sanar. No, responde el Señor a su necesidad, pero responde a su necesidad no como le pedimos, y es interesante esto de acuerdo al apóstol, sino que responde conforme a sus riquezas en gloria. Y eso es sentido de esperanza para nosotros. Buena pregunta esa también. Buena pregunta. Sí. Oye, están que cortan hoy. Buenas las asignaciones, hubo lectura. Dice David Martínez, dice, en varios de los pasajes leídos se habla de la multitud como un impedimento. No podían acercarse a causa de la multitud. Casos como el de Capernaum, Bethesda, la mujer del flujo. ¿Qué rol tiene la multitud como impedimento? Qué buena, pues ¿quién fue esa pregunta también? David Martínez. Oye, David,
te puedes enfrentar a Goliat ya. Es la primera vez en toda mi vida, y cumplo 50 años en estos días, predicando y enseñando y traduciendo la Biblia, que me hacen esa pregunta. Mira, en el Evangelio hay dos palabras para referirse. Una alude a las multitudes y otra alude a las masas. Las masas son aformas, no tienen forma. Las multitudes tienen sentido de dirección. El Señor bendice multitudes y responde a necesidades de las multitudes. Que las multitudes son muchos individuos en el mismo lugar a la misma hora. Las masas son personas manejables. Las masas son grupos manipulables. Jesús no bendice esos grupos, los libera. Pero las multitudes sí las bendice el Señor, y de las multitudes saca personas para que puedan recibir la gracia, la virtud, el poder y la misericordia de Dios. Buena pregunta. Ok. Acá, Vicente Ulloa, ¿a quién vamos a leer su pregunta? Dijo que era larga. Dice, Vicente, saludos. que era una interpolación. No aparece en los manuscritos más antiguos en un artículo de la Biblia arqueológica. Dice que los judíos comenzaron a enseñar que era un ángel porque los romanos habían construido ahí un templo al dios Esculapio, el dios de la medicina de ellos. ¿Esto está corroborado en los hallazgos arqueológicos? Sí, pero sí, absolutamente sí. Pero parece que la estatua a Esculapio y la estatua a los dioses romanos vino después. Se encontró la estatua, y los que vayan conmigo a la Tierra Santa, doy un curso allá todos los años en Tierra Santa, sí, y yo los llevo allí y pueden retratar la estatua, pero vino después, porque trataron recuerden que los que triunfan, los vencedores, lo primero que quieren hacer es poner signos de los triunfadores sobre la sociedad vencida. Entonces pusieron una estatua del dios romano encima de un lugar donde Cristo hizo un milagro, como para decir, el Dios nuestro es más poderoso que Cristo. Y no se daban cuenta que lo que hicieron fue identificar el lugar para que cuando viniera Santa Ana en el año 350, identificara con precisión el lugar donde hubo el milagro del paralítico en el estanque de Betesda. O sea que esa acción que se hace para demostrar el poder romano fue una virtud que recibieron los cristianos, porque le identificaron el lugar, y en otros lugares también, pero identificaron el lugar donde el Señor llevó a efecto esa señal milagrosa. Wow, gracias por esa acotación interesante. Vicente, respondido, ¿cierto? Sí. Ok, gracias. Mire, acá tenemos una pregunta. Manuel Jofre y Olga Cúncar también está con la misma idea de la pregunta. Leo la de Manuel. Dice, saludos, Manuel, saludos. En el verso 14 del capítulo 5, Jesús le habla al enfermo. Mira, has sido sanado, no peques más. ¿Puede haber aquí un cuadro en el cual vemos cómo el pecado ha enfermado al hombre y lo ha dejado inmóvil, y solo el encuentro con Dios puede sanarlo y salvarlo? Me llama la atención, además, dice, los 5 pórticos como si apuntara a una religión estructural. Sí, empiezo por los segundos. Los 5 pórticos eran como puentes, como señales que se escribieron. Esos 5 puertos, esos 5 eran unos como unas torres, esos 5 portales donde se hicieron alrededor de la línea de agua que salía, y todavía el día de hoy se puede ver. Yo eso lo puedo enseñar. Y posiblemente lo de los 5 quizá alude a algo sagrado. Moisés escribió 5 libros. David, el libro de los Salmos, escribió 5 tomos de Salmos. Es decir, el 5 tiene una virtud. Es el 4 más 1.
es lo bien hecho, pero mejor todavía. O sea que puede ser que los 5 pórticos, simbolismo venga por ahí por la comunidad judía. El otro componente de la pregunta, ¿cuál era? Me dijiste, por favor. Dice, repíteme. puede haber aquí un cuadro en el cual vemos como el pecado ha enfermado Sí, al sí, hombre y lo ha exactamente. dejado Mira, inmóvil. sí, Y agrego, sí. agrego algo más, porque Esteban Droguet va a decir, Pero el mismo. ¿por qué sí, sobre la misma pregunta es, ¿por qué Jesús tuvo que salir por segunda vez al encuentro? ¿Será que no había terminado la obra con el paralítico? Bueno, lo sanó de manera radical, pero el Señor siguió su camino al templo. El paralítico no sabía quién lo había sanado, lo supo después. Cuando el Señor se lo encuentra en el templo, le perdona los pecados y lo bendice. Y con vete y no peques más, lo que quiere decir es que no viva de acuerdo a su vida antigua, no repita lo que hizo anteriormente. Uno tiene que conocer su pasado y reconocerlo, pero uno no puede permitir que el pasado determine nuestro presente, ni mucho menos que determine nuestro futuro. Vete y no peques más quiere decir, cambia tu estilo de vida, cambia tu forma de ser y proyéctate al futuro. Ahora, con respecto al pecado y las enfermedades, sí había personas que creían eso. Y recuerden que en el capítulo 9 de Juan, los discípulos le dicen al Señor, recuerden que hay un ciego de nacimiento, le preguntan, ¿quién pecó? Porque era la primera vez que se encontraba un ciego de nacimiento con Jesús, porque todos los enfermos de nacimiento se pensaba que morían de esa manera, o sea, que no podían sanarse. Claro, si era ciego porque se dio un golpe en la mano derecha, en la sien, ellos pensaban si le daban un golpe en el lado izquierdo se podían sanar, pero este caso no. Este caso se supone que muriera así. Entonces, este caso le iba a quedar mal a Jesús porque no lo iba a poder sanar. Entonces, los discípulos estaban buscando una razón y cuando la razón que encuentran es el pecado. Dice, ¿quién pecó esto o sus padres? Jesús le dice, no pecó ninguno de los dos. Hay situaciones que se llevan, que se forman para que Dios demuestre su gloria, para que Dios demuestre su poder. Y además, tanto Ezequiel como Jeremías, los dos profetas en el Antiguo Testamento, dijeron con autoridad que nunca más se va a decir en Israel que los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufrieron la dentera. Es decir, que este asunto del pecado de los padres que lo heredaron los hijos no es verdad bíblica. Cero. No. Ahora, que la influencia de un estilo de vida de un papá, que la influencia de un estilo de vida de una mamá, que las malas crianzas en una familia afectan a una persona, sí lo afectan, pero no nos cautivan ni determinan nuestro presente ni nuestro porvenir. Recuerden que el que está en Cristo, nueva criatura es y rompe con esa actitud para empezar una nueva vida en el nombre del Señor. Le di hasta el sermón ahí en la pregunta ayer. Sí, bueno, bueno, eso pasa cuando uno se dedica al análisis bíblico. Gracias, doctor, por cada respuesta que ha dado. No tengo más preguntas acá porque algunas se fueron mezclando y las fui mencionando con las personas, así que no Pero voy a tengo hacer más. una declaración teológica final. Ok. Mira, el propósito de estas clases es sencillo y claro. Los milagros tenían implicaciones educativas y los mensajes tenían implicaciones milagrosas. Cuando se une la necesidad humana con la misericordia de Dios, lo que surge es el mensaje y el milagro. Y el mensaje y el milagro son dos caras de una misma moneda. Todos los seres humanos necesitamos el mensaje de la gracia de Dios y necesitamos el milagro de la transformación. Cuando caemos en las manos de Dios, pues Dios transforma nuestra vida, nos hace de nuevo para que nosotros podamos decir con seguridad, lo que me sucede no es complejo. Lo que me sucede es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué placer ha sido estar con ustedes.
Gracias, doctor Samuel. Aquí hay una pregunta, pero que sería para otro tema. Habla Sí. también. Ya. Manuel Jofre vuelve otra vez a consultar. Manuel Dice, tiene buen nombre. Hay que darle la oportunidad. ¿podría hablar algo acerca de Juan 1.1? ¿A qué se refiere la idea del logos? Sé que para otro seminario. ¿Por qué Sé que lo para otro dejaste? seminario. Ese es otro curso. Sin embargo, mira, Sí. el logos, la expresión en hebreo dabar, palabra, dabar, transmite la acción divina. Yomer, hebreo también, es el dicho. Vayomer ha Elohim. Así ha dicho el Señor. Logos es la palabra en acción. O sea, va en espíritu, ¿verdad? En continuidad con el texto hebreo. Y ya los filósofos griegos habían identificado el logos con acción. Lo novedoso de Juan es que relaciona esa acción de Dios con el Cristo de Dios. Ya en la Biblia, el Dios bíblico habla. El Dios bíblico, así ha dicho el Señor, el Señor me dijo. El acto, la acción de que el Dios bíblico habla no es nuevo. Lo que es nuevo es que su palabra tenga nombre y apellido, y tenga número de seguro social, y tenga dirección física. Ese es el fenómeno nuevo. Entonces, Juan es el que articula ese elemento del logos, lo asocia con la palabra divina, que en latín era verbum, por eso es que Reina lo traduce como el verbo, el principio era el verbo, pero luego lo que significa es palabra, y el verbo es la palabra que tiene la acción en la oración. Sale mío en algún momento, finales de noviembre, principio de diciembre, un nuevo libro sobre cristología que se llama Jesucristo es el Señor. Y ese libro dedica un capítulo nada más a trabajar con Juan y la cristología de Juan. Y en los primeros 6 páginas de ese capítulo es solamente para explicar el logos de Dios, como que es una afirmación teológica para corroborar que el Dios bíblico cumple su palabra y cumple sus promesas. Esa es la afirmación teológica de eso. Pero muy buena pregunta esa. Gracias, doctor. Bueno, en una de esas sirve para una próxima jornada, un próximo seminario. Muy bien. Así que, gracias. Yo le estoy dando en este momento un curso de cristología a la Asamblea de Dios del Noreste. Entonces, ellos no saben, pero el más que está aprendiendo soy yo con todos los comentarios de los estudiantes. Gracias, doctor Samuel. Ahora agradecemos de verdad estas 4 jornadas que han sido, algunos ya están inscribiendo. Yo les animo a que dejen sus impresiones ahí en el chat, palabras de elogiosas, sin duda, para nuestro maestro, agradeciendo este tiempo, de verdad. Y también, porque han sido jornadas bien interesantes, así que mientras ustedes dejan sus palabras y para el doctor Samuel agradeciendo este tiempo, voy a invitar a nuestro director nacional de Educación Cristiana, al pastor José Herrera, para las Asambleas de Dios. Él va a tener unas palabras también. Ya estamos cerrando esta jornada de hoy. Pastor José. José, saludos cordiales. Igualmente, doctor Samuel Pagán, nos sentimos muy, pero muy bendecidos. La comunidad de alumnos, alumnas, profesores, maestros, pastores, iglesias de las Asambleas de Dios en Chile, siente un corazón grande por todo lo que has hecho durante estas 4 semanas de bendecirnos con una palabra fresca, importante y bendecida para cada uno de nosotros. Vamos a hacer lo que hicieron los amigos en la antigüedad, te vamos a dejar amarrado para una próxima jornada, ¿ah? Porque te queremos, porque queremos que sigas trabajando con nosotros
y yo sé que no nos va a decir que no, y cuando coordinemos y nos pongamos de acuerdo, será otro tiempo de bendición para a lo extenso de nuestro país, de norte a sur, de cordillera a mar. Somos bendecidos con el pastor Samuel Pagán y agradecemos el tiempo y la dedicación que has tenido con nosotros. Permítanme, al cerrar este momento, agradecer también a nuestros moderadores, moderadoras, mi hermana y pastora Juani Hernández, quien es la secretaria académica del Servicio de Educación Cristiana, la pastora Carmen Hidalgo, que también por el SET Norte estuvo en la segunda sesión siendo moderadora, y la hermana Valentina Paredes, que también estuvo trabajando con nosotros en la sesión pasada de Los Lagos. También agradecemos el trabajo que ustedes dieron. En forma especial, para ir cerrando esta parte, quiero agradecer al pastor Gustavo Robles, que con su equipo, el pastor Hernán Sandoval, hago un paréntesis aquí, tenemos que cantarle cumpleaños feliz. Muy bien. Una vez que termine esto, estamos todos invitados a la casa del pastor Hernán Sandoval. Gloria a Dios, para allá vamos. A comer un pedacito de torta. Un abrazo, pastor Sandoval, gracias por tu espíritu de siervo. Él es nuestro secretario general del Presbiterio Ejecutivo de las Asambleas de Dios. Sin embargo, todo este tiempo nos ha estado fielmente apoyando como un siervo del Señor y lo reconocemos. Pastor Gustavo Robles ha tenido por petición del Ministerio de Educación Cristiana a nivel nacional para que planificara, organizara y dirigiera este evento, y queremos agradecerte también porque estamos muy contentos y bendecidos con este trabajo. Y por supuesto, la hermana Carolina Espinosa, quien ha tenido un gran trabajo y se lleva adelante por su dedicación, y te agradecemos sinceramente, mi hermana. Y para cada uno de ustedes, los asistentes, desde el norte hasta el sur y de Cordillera Mar, muchas gracias por el apoyo que nos han brindado, y que todo lo que estos días hemos estado escuchando en las diferentes sesiones sea de bendición tanto personal, y que podamos compartirla y transmitirla en cada uno de nuestras clases o iglesias donde estamos colaborando. Un abrazo grande, pastor Samuel Pagán, de toda esta comunidad de chilenos, Asamblea de Dios. Muchas bendiciones. Pastora Juanita. Gracias, gracias, muchas. El gusto ha sido mío. Ok. Hay muchas palabras que han quedado ahí elogiosas para usted, pero quiero detenerme en una. Pues lo conozco, es un amigo, Juan Pablo, de allá de San Vicente Tahuatahua, por ahí tiene que estar Juan Pablo. Dice: es una bendición tener en las filas del cristianismo un maestro como el doctor Samuel, simplemente gracias. Y ¿por qué quise leer esto? Porque es referente para aquellos que también queremos hacer lo mismo, bendecir a las comunidades, bendecir a las iglesias. Así que acá discípulos somos del Señor, que queremos aprender para también ser maestros hacia otros. Así que gracias, doctor Samuel. Ahí creo que más adelante le harán llegar todos los saludos, no solamente acá en el chat del Zoom, sino en el WhatsApp. Muchas palabras elogiosas para usted y bueno, para su esposa también, que le da el tiempo para que pueda estar con nosotros. Así que, Pastor Hernán, no sé, ¿será posible que le demos el minuto, ¿cómo se dice? El minuto feliz, que la gente pueda abrir su micrófono y pueda saludarse. ¿Podría ser? Ok, entonces él va a permitir que todos puedan abrir su micrófono y ustedes puedan saludar, puedan a ver si se escuchan sus voces ahí, de los 133 que estamos en sala. Ahí está el pastor Gustavo, gracias. ¿Quiere decir unas palabras, pastor Gustavo? Escuchemos. Pastor Gustavo. Bueno, agradecerle a todos y todas por la participación. Gracias, pastor José Herrera, por todo el equipo de trabajo. Y solo dar... Permiso, pastor Gustavo. Por favor, ¿pueden silenciar sus micrófonos? Yo incluso el mío, para poder no entorpecer las comunicaciones. Gracias. Ya, pastor Gustavo.
Sí, solo dar un par de avisos, aparte de agradecer la participación de cada uno y cada una, y en especial del doctor Samuel Pagán. A partir de mañana, la administración del seminario va a empezar a enviar el certificado de participación de cada uno de ustedes en forma digitalizado, así que estén pendientes a sus correos, por eso les pedimos sus correos, porque ya a partir de mañana nuestra querida y ejecutiva Carolita Espinosa va a estar enviando los certificados de participación a cada uno de ustedes. Y también recordarles de que el libro que prometimos con esta participación en este seminario del doctor Samuel Pagán, Las Parábolas del Reino, está llegando por embarque CLC a finales de octubre, comienzos de noviembre. Apenas los tengamos en nuestro poder, lo comenzamos a distribuir enviándolo a los seminarios para que nos ayuden a poder repartirlo, y obviamente los de Santiago los estaríamos repartiendo acá y le estaríamos informando si lo hacemos en el mismo edificio del SET o de qué manera lo haríamos llegar a sus manos. Así que les recomiendo, por favor, sé que tienen muchos grupos de WhatsApp, pero no se salgan todavía de este grupo, porque aquí les vamos a estar avisando apenas llegue el texto de qué manera se los vamos a enviar o cómo se los hacemos llegar. Entonces, por favor, no se salgan todavía de este grupo hasta que podamos entregarles el libro que cada uno de ustedes va a recibir por haber participado de este seminario. Eso, muchísimas gracias, tremendamente agradecido. Gracias, Pastor Gustavo. Entonces, antes de Navidad tendremos nuestro libro para ahí leerlo frente a la broma. Una broma, sabemos, se entienden que las dificultades de los transportes, así que eso, a estar atentos. Así que ahora sí, Pastor Hernán, abran sus micrófonos, quieren despedirse, quieren saludar, antes que nos echen de la sala. ¡Feliz cumpleaños! Sí, feliz cumpleaños, Pastor Hernán. Bendiciones y gracias, Pastor Samuel. Muchas. Eso. Vamos, anímense. Feliz cumpleaños. Bendiciones. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, Pastor Sandoval. Felicidades. De verdad, que Señor le bendiga. Y muchos saludos a todos y una bendición. Saludos. Nos estamos viendo. Sheila, saludos. Una otra oportunidad. Ante aquí una hora por ahí. Saludos, Esteban, a todos. Gracias, Marcela, profesora Juani. Nos vemos el sábado. Señor le bendiga. Nos vemos el sábado. Muchas gracias.